Romanos capítulo número 8. Vamos a ver la segunda parte de este precioso texto. Romanos capítulo número 8. Lo tenemos. Libro de los Romanos capítulo número 8. Vamos a dar lectura. Versículo número 17. Me cuento que ya fue motivo de estudio la primera parte. Vamos a concentrarnos en la segunda parte de ese verso y obviamente el verso 18. Romanos capítulo 8, verso número 17 y 18. Y leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos justamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Verso 18, ¿puede leerlo? Amén. Hasta ahí la lectura de la palabra. Vamos a inclinar el rostro, hagamos una breve oración. Amado Dios y buen Padre Celestial, te damos gracias en esta hora. Nos permites, mi Dios, primeramente congregarnos. Gracias por la lluvia, porque ella, oh Dios, es la bendición que tú derramas a esta tierra. Gracias por traer a tus hijos, oh Dios. Sabemos que todos y cada uno de ellos han sido motivados por tu Espíritu para poder estar aquí, Padre, listos para recibir, Señor amado, el maná de tu palabra. En esta hora, oh Dios, sea tu gracia, sea tu misericordia, Padre, la que pueda en esta noche derramarse y manifestarse, Señor, de una manera especial. Te suplico ahora, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús, que sea su misericordia y su gracia, Señor amado, manifestándose también en medio de cada uno de tus hijos. Espíritu Santo, conforme pues al amor que tú nos tienes, inicia nuestras vidas, Señor. Te lo suplico en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, Romanos capítulo número 8, versículo 17 nos decía, recordando obviamente la enseñanza del jueves anterior, y si hijos, también dice herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. El jueves anterior, la clase pasada, se decía que en el Señor hemos heredado 4 grandes maravillas, 4 grandes promesas. La primera de ellas, ¿cuál era? Hemos heredado salvación. Hemos heredado también, dice la Biblia, la tierra. Ella está por heredad también para sus hijos. Como tercer aspecto, también hemos heredado, ¿qué cosa? Vida eterna. Y por último, se ahondaba en que también la iglesia habrá de heredar el reino de Dios. Todo esto como promesa de Dios, a fin de que la herencia pueda ser otorgada a cada uno de nosotros. La Biblia nos decía porque no solamente somos herederos, sino que somos coherederos juntamente con ¿quién? Con Cristo. Y antes de seguir obviamente en ese estudio se decía que esta herencia, que este contrato que Dios nos ha dejado, son obviamente para nosotros, pero tiene una cláusula, tiene una cláusula, manera de condicionante. De hecho, cuando quisiera darle algún tipo de definición, coincido con lo que obviamente dice el diccionario. Dice que una cláusula es una sección que se incluye de manera legal en un documento, que así lo determina el diccionario. Es una sección que se incluye dentro de un documento. Y esa cláusula puede ser también manifestada como una condición para poder, en este caso, hacerse efectiva. Y eso es lo que pasa en el versículo número 17. La Biblia nos condiciona, no la salvación, porque esto es una herencia, pero la herencia de Dios tiene, o está ligada a una cláusula.
Hay cláusulas que obviamente son beneficiosas y hay otras que son muy perjudiciales. De hecho, aquellos que en algún momento han tenido que regirse a un contrato, las cláusulas a veces a uno lo hacen tambalear o lo hacen quitar beneficios. Por ejemplo, no sé si a usted le ha pasado que cuando quiere presentar alguna reclamación por el uso de una tarjeta, a veces uno dice, sí, pero yo pensaba que tal o cual cosa, y ellos dicen, no, no es así, porque en el contrato, en la cláusula número tal, dice tal y cual cosa. Y usted dice, uy, si hubiera leído, a veces muchos dicen, es que no pude leer la letra chica del contrato. Por lo general, todas las transacciones que tienen a su haber un contrato tienen cláusulas. En el área de seguros, las pólizas tienen cláusulas que pueden ser beneficiosas, pero también pueden ser hasta cierto punto perjudiciales para quienes las contratan. Por ejemplo, usted puede sacar una póliza de accidentes para su vehículo, pero dentro de las cláusulas se tipifica, entre otras cosas, que si uno comete infracciones de tránsito, la póliza básicamente deja de darle cobertura. Y ahí es allí donde de pronto la gente dice, no, yo tengo póliza y el siniestro está amparado. Y obviamente cuando sale un parte policial y dice, sí, pero se pasó la roja, automáticamente si la reclamación es negada por esa cláusula. Ahora, cuando vamos a la Escritura, la cláusula que Dios ha puesto en este pasaje, en esta promesa tan grande, de la cual se hablaba la semana pasada, esta cláusula tiene una condicionante, no quisiera decirlo perjudicial, pero sí es muy ambiciosa en el sentido de que quienes la vayan a atesorar, la vayan a cumplir, habrá todavía mucho más beneficio al hacerlo. Ahora, ¿qué nos dice el verso 17? Hijos, también somos herederos, herederos de Dios y coherederos, dice allí, con Cristo. Ahora dice aquí, subraye las siguientes tres palabras. Si es que, amén, subraye eso. Si es que, esas tres letras, palabras, inician de alguna forma la cláusula. Si es que, y continúa, padecemos juntamente con Él. Allí está la cláusula. Si es que padecemos juntamente con Él. Tengo, mi amado hermano, de Dios el beneficio. Herencia de la salvación. Herencia de qué más? De la tierra, herencia de la vida eterna, herencia del reino de los cielos. Mi hermano, pregunto, ¿estos beneficios acaso no están por demás, diríamos de una manera muy abierta, en exceso de tanta, amplitud o queriendo de pronto sacar fuera de mis palabras? ¿Acaso no es un regalo pero sumamente, innumerable? ¿Quién le puede dar semejantes beneficios? ¿Quién le puede a usted decir, te voy a dar salvación? ¿Quién usted le puede ofrecer, te voy a dar vida eterna? Te voy a dar la tierra por heredad, te voy a dar el reino de los cielos. Pregunto, ¿qué hombre le puede ofrecer eso? No hay ser humano en la tierra que pueda darnos semejante beneficio. Pero Dios nos entrega todo esto como herencia, pero al mismo tiempo le pone una condicionante. Y esa condicionante, mi amado hermano, no tiene nada de malo. De hecho, lo vamos a ver en esta hora, porque es necesario entender de que cuando Dios condiciona algo, no lo hace para nuestro mal. Y antes de adentrarme en aquello, voy a citar unos ejemplos, y yéndome al Antiguo Testamento. Venga conmigo, por favor. Vayamos a la Biblia y veamos qué nos dice en el libro del Éxodo. Acompáñeme, por favor, al libro del Éxodo, allá en el capítulo número 20. Libro del Éxodo, capítulo número 20. Éxodo,
capítulo número 20. Voy a ir a los mandamientos propiamente dicho. ¿Lo tienen? Voy a topar, cuatro mandamientos, que están en seguidilla, están uno tras de otro, pero que son obviamente prohibiciones. Son prohibiciones. ¿Lo tienen? Éxodo capítulo 20, voy a leer el versículo número 13, 14, 15, y 16. Dice allí, no matarás. ¿Lo tienen? Verso número 13. Seguidamente dice, no cometerás adulterio. Seguidamente dice, no hurtarás. Y seguidamente dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. En los cuatro ejemplos, en los cuatro mandamientos, está, con el denominador común, no. No. Eso implica prohibición. Pero esa prohibición, cualquiera puede decir, hermano, si me lo prohíbe, yo ya lo siento como algo negativo para mí. Pero esas prohibiciones no son negativas en función de que me hacen daño, sino que esas prohibiciones son más bien para mí de beneficio. ¿Por qué digo esto? Porque en los cuatro aspectos, al no hacerlo, hermano, me irá bien por la vida. Al no estar, digamos, prófugo de la justicia por haber cometido un crimen, pregunto, ¿me va o no va en mi beneficio? Va en mi beneficio. Si no cometo adulterio, pregunto, ¿tendré o no tendré un hogar feliz? Va en mi beneficio. Si hurto, si no me cojo escondidamente lo ajeno, pregunto, ¿caminaré sin que nadie me pueda reclamar en la calle algo que le haya cogido de pronto de manera mañosa? Hermano, todo esto va en mi beneficio y son obviamente prohibiciones. Cuando me dice no hablarás contra tu prójimo falso testimonio, obviamente el Señor me está librando de alguna forma de crearme enemigos por causa de un exceso de mis palabras en contra de alguien. Igual sigue siendo un beneficio cuando es una prohibición. Ahora, solo retomarlo como referencia. Cuando retomamos, por favor, el libro de Romanos, capítulo número 8, verso número 17, esa cláusula va en mi beneficio, va en mi provecho. Dice el versículo número 17, si es que, recuerde la condicionante, padecemos juntamente con Él. Dice allí, ¿para qué? Y aquí está el beneficio. Para que juntamente con Él, ¿qué dice la Escritura? Para que juntamente con Él seamos glorificados. Ahora, vayamos a la Escritura, por favor, porque es necesario poder tener, mi querido hermano, referentes bíblicos. De primera mano, veamos qué nos anticipó Jesús en los Evangelios. Cuando uno va al Evangelio de Lucas, capítulo 23, esto no es algo que de pronto salga por primera vez en la Biblia, no. Ya Jesús lo venía anticipando. En Lucas capítulo 23, mira lo que nos dice el Señor. Lucas capítulo 23, versículo 31. Lucas 23, verso 31. Dice el Señor allí, porque si en el árbol verde, esto es una analogía, ¿sí? Es decir, es un lenguaje figurado, simbólico. Él se refiere a sí mismo. Es como cuando Jesús le llamó a Jerusalén, los polluelos, y él se llamó a sí mismo como la gallina, ¿sí? Versículo número 31 dice, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, dice allí, ¿quién nos hará? Eso hablando, amado hermano, del ministerio que tenía Jesús en pleno apogeo, en pleno vigor. Aún Jesús estando, diríamos, con vida y en plena asistencia de su ministerio, igual a Jesús se le levantaron gente que lo quería matar, se levantó gente que lo quería traicionar, se levantó gente y aún de la familia que lo quería entregar o que si fuese posible fuera muerto, si fue traicionado en más de una oportunidad, fue, digamos, sacado de medio de su propia nación. Esa palabra que Jesús nos declara ahí, primeramente nos anticipa
anticipa qué nos va a deparar venidos a Cristo. ¿Qué nos va a acontecer si aceptamos la fe del Señor? Y dice aquí, porque si en el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué no se hará? Y eso está hablando de nosotros. Eso ya hablando obviamente de la continuidad que nosotros ejercemos luego de haber conocido a Jesús. Quiero aseverar esto como otro pasaje de la Escritura. Mire por favor allá en 2 de Timoteo, capítulo número 3. Segunda carta de Timoteo, capítulo número 3. Dice en el versículo número 12. Y esto es una ley para la vida de todo creyente. Es una ley que no la podemos pasar por alto. Por eso esa cláusula está allí de cajón, no la puedo sacar. ¿Lo tienen? Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso número 12, dice el pasaje, y también, ¿lo tienen? Y también, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús, ¿puede terminar el pasaje leyendo, no? Todos los que quieren vivir piadosamente, en Cristo Jesús, padecerán. ¿Qué cosa? Persecución. Pero ahí está el punto neurálgico de esa cláusula. Padecer. Vamos a padecer. Usted dirá, pero hermano, pero si vivimos correctamente, voy a sufrir. La pregunta obviamente podría ser capciosa. ¿Acaso no estamos más bien diciendo que si vivo bien, bien me va a ir? Sí, bien te va a ir. Pero amado hermano, ese bienestar no es promesa de que te vaya bien de manera exclusiva aquí. Puede ser que veas días buenos aquí, pero en Dios no es garantía de que al creyente siempre le vaya bien en la tierra. Es garantía de que siempre le vaya bien luego de que salga de esta tierra. Allí es garantía, pero en el mundo no lo es. Cristo también lo anticipaba diciendo, y usted creo que conoce más que bien el texto. Sí, porque amado hermano, en el mundo, dijo Jesús, tendréis aflicción. Ahora, dice el verso del versículo 13 de la primera carta del apóstol Pedro. Acompáñeme por favor. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo número 4. ¿Lo tiene? Leo el verso 12 y 13. Es un texto que se lo ha leído con bastante recurrencia en otras enseñanzas, pero es necesario tocarlo nuevamente. ¿Lo encontró? Dice el Señor, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como que si alguna cosa extraña os aconteciese. Y aquí remarco, sino gozaos por cuanto, subraya aquello, sois participantes de los padecimientos de Cristo. ¿Para qué? Nuevamente sale el para qué. Es decir, nuevamente sale la razón, la explicación del por qué. Pero puede ser para que también en la revelación de su gloria os gocéis con alegría. Es decir, la herencia está allí. Pero la herencia, mi amado hermano, para poderla disfrutar, para poderla apreciar, está ligada al sufrimiento. Miren, si una madre pariera a sus hijos sin dolor, no lo apreciaría a su hijo como lo aprecia en la actualidad. Sencillo. Y lo explico de una manera muy práctica. Usted dirá, mi hijo, imposible. Mi amado, lo que no te cuesta, no te duele. Usted se lo dice a sus hijos. Como tú no trabajaste, como tú no lo compraste, como tú no sudaste por ello, y se te rompió, ¿para qué dijeron? Pero yo que lo sudé, yo que lo trabajé, yo que hice un esfuerzo, yo sí lo aprecio. ¿Cierto o falso? Y muy cierto. Solo lo que se da con dolor, uno lo ama. Por eso las mujeres tienen de parte de Dios la bendición
de amar de una manera muy especial a su descendencia, inclusive más que los propios padres. De allí que para un padre, por lo general, no es tan, diríamos, no es tan ajeno que pueda coger sus maletas e irse. Mientras que una madre, ¿sí?, no hará eso. Una madre, inclusive por sus hijos, sí, aguantará hasta lo imposible, pero no puede en ese sentido admitir, sí, dejar solo o dejar abandonado, sí, ¿a quiénes? A sus hijos. Mi hermano, solo lo que se da a través del sufrimiento se puede apreciar. Dice la Biblia, sí, versículo 13, por cuanto soy participante de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis, dice allí, con gran alegría. Cuando uno vuelve a Romanos capítulo 8, versículo número 17, dice la Biblia, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente también con Él seamos, ¿qué cosa, Dios? Seamos, dice aquí, glorificados. Esa gloria, mi amado hermano, es otra cosa más que la retribución de Dios, sí, a aquellos que han alcanzado la herencia a través del padecimiento. Esa herencia, mi amado hermano, obviamente no tiene forma de podérsela describir humanamente, de lo grande y lo maravilloso que puede llegar a ser. Es evidente de que esto no lo entendemos, por lo menos no ahora, porque no la hemos todavía experimentado, no la hemos apreciado. Pero dice la Escritura, y quisiera obviamente reforzar aquello, allá en la primera carta del apóstol San Pedro, pero vamos un capítulo más, en el capítulo número 5, dice el verso número 8 y 9, a manera de un soporte, de un aliciente para poder, en este caso, para poder soportar los padecimientos, dice la Biblia lo siguiente, versos 8 y 9. Primera de Pedro, capítulo 5, verso número 8 al 9. ¿Lo tiene? Dice allí la palabra del Señor lo siguiente. Sed sobrios, ¿sí? Sed sobrios, es decir, no pierdas tu sentido, sí, común en el Señor. No pierdas tu sentido de orientación en tu vida cristiana. Sed sobrios y velad, es decir, y estad despierto, porque vuestro adversario, ¿sí? Mira, Satanás, antes de seguir leyendo, se hizo tu enemigo desde el momento en que tú recibiste a Cristo Jesús. ¿Sí? Antes de ello, tú no eras enemigo del diablo y el diablo no era tu enemigo. ¿Sí? El diablo era tu dueño. Amén. Eso debes de tenerlo muy en claro. Antes de conocer a Cristo, el enemigo, el diablo, Satanás, Lucifer, como lo quieras llamar, él no era tu enemigo, él era tu dueño. Y como dueño de tu vida, podía hacer contigo lo que a él se le venía en gana. Pero venido tú a Cristo, el enemigo dejó de ser, el diablo dejó de ser en este caso tu Señor, tu dueño, y ahora se constituyó en tu enemigo, y tu enemigo más acérrimo. Dice pues en el versículo número 8, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Verso 9, y esto quiero remarcarlo. Al cual resistid firmes en la fe, y apunta esto, o subraya esto, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos, dice allí, en todo el mundo. Esto subráyalo como un aliciente. ¿Qué es lo que quiere darnos a entender el Señor en esta noche con este verso? Mi amado hermano, tu dolor, tu sufrimiento, tu padecimiento, no lo estás viviendo solo. Por lo menos, consuélate que hay otros que así como tú, de pronto lloran por la noche, hay otros que también
están llorando, sí, juntamente contigo. Puede ser que cambie el escenario del problema, pero a la larga, sí, el efecto final es el mismo. Padeces, sufres, pero debes de recordar que ese sufrimiento debe de ser a consecuencia del servicio ¿a quién? Al Señor. No puedes bajo ninguna circunstancia confundir tu padecimiento a consecuencia de tus fallas humanas como aquellos que vienen de manera exclusiva por causa de tu vida cristiana. Es lo mismo, como lo he mencionado en muchas oportunidades, sufrir por decir con tu esposo porque no le hiciste la merienda, o sufrir porque simplemente te dio ociosidad para lavar la ropa, o sufrir porque no dejaste para la comida y tu mujer te lo va a reclamar en ese día, que sufrir a consecuencia de que quieres venir al culto y todo el culto se te opone en casa, que quieres leer la Biblia, quieres orar y comienzan las grandes peleas dentro de tu casa porque no pueden consentir ellos que ahora tú estés sirviendo al Señor. Esos son dos escenarios diferentes. Y querido hermano, es claro pues, sí, bíblicamente que un padecimiento a consecuencia del servicio a Dios no se puede confundir con el mismo padecimiento que tú lo provocas a consecuencia de alguna irresponsabilidad. De hecho, pues la Escritura nos dice, recuérdalo, versículo número 9, esos padecimientos, dice, se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. De manera adicional, cuando uno va a los evangelios, venga conmigo por favor, quisiera trasladarme al evangelio de Mateo, evangelio según San Mateo. Evangelio según San Mateo. Vayámonos en breve a las bienaventuranzas. En el capítulo número 5. Evangelio según San Mateo, capítulo número 5. ¿Lo tiene? Dice el Señor en el versículo número 11. Mateo 5, verso número 11. Dice la palabra del Señor: bienaventurado, muy bendecidos sois cuando, subraya eso, cuando por mi causa, no por la tuya, por mi causa os vituperen, es decir, te menosprecien o te insulten o te hagan algún daño y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, pero bien esto. ¿De qué manera? Cuando ellos lo hagan, pero cuando lo hacen mintiendo. Allí cobra valor la bienaventuranza. Allí se recibe de parte de Dios el elogio al saber que tu sufrimiento, tu persecución, tu padecimiento ha venido a causa de ¿quién? Del Señor. Amén. Del Señor. Debes entender que si la gente habla mal de ti, con toda la razón, eso dejó de ser padecimiento por causa de Cristo. Si alguien te dice, no, que me voy a respetar si esa señora o ese hermanito es mentirosísimo, siempre se compromete y nunca, me da, en este caso me hace, de pronto el trabajo. Siempre dice que va a llegar temprano, pero siempre llega tarde. Mi amado hermano, no se puede en ese sentido decir que sufro a consecuencia de la fe cristiana cuando mi causa obviamente no es la del Señor, sino que los problemas que se generan son a consecuencia de mis errores. Y él dice pues la Escritura en el verso número 12, en este mismo capítulo 5, gozaos aquellos que han padecido, gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es, dice aquí, es grande. ¿Pero dónde? ¿En dónde? En los cielos, porque así persiguieron
a los profetas que fueron, dice aquí, antes que vosotros. Mi amado, dice pues la Escritura en el capítulo número 8, que es el texto que estamos obviamente desarrollando. Sí, Romanos capítulo 8, verso número ahora 18, dice el Señor lo siguiente. ¿Lo tienen? Pues tengo por cierto, y esa seguridad es la que tú también debes de poner en tu corazón. Pues tengo por cierto que las aflicciones, ¿lo tienen? Que las aflicciones del tiempo presente, dice allí, no son comparables con la gloria venidera que ha de manifestarse, es decir, la gloria venidera que en nosotros, ha de manifestarse o ha de darse a conocer. Ahora, quiero por favor que en este pasaje bíblico nos detengamos paso a paso. Y dice el verso 18, pues tengo por cierto. Mi amado, aquí hay de parte del apóstol Pablo seguridad. Él está seguro. Él está convencido. Él está, diríamos, confiando en que cada prueba, en que cada aflicción, en que cada tribulación que ella ha de experimentar, de acuerdo al verso 18, eso es algo insignificante. Insignificante, aun cuando para ti pueda ser el problema más grande de la historia. De hecho, es muy común poder escuchar a las personas cuando dicen, ay hermano, lo que yo estoy sufriendo, lo que yo estoy pasando, a nadie se lo deseo. Yo creo que nadie ha pasado lo que yo estoy pasando. Y volveríamos a la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 5, versos 8 al 9. Las aflicciones que tú estás viviendo, las está viviendo otro individuo en otra parte del mundo. Uy, hermanos, que yo no creo que a mí me haya pasado, sí, que yo lo que yo estoy pasando le haya pasado a un individuo. No, lo mío es especial. Este sufrimiento es único. No hay quien me pueda entender, no hay quien me pueda auxiliar, no hay quien pueda ponerse en mis zapatos. Hermano, si yo creo que a veces nosotros exageramos las cosas o maximizamos nuestros problemas. Todo lo que tú padeces, todo lo que tú sufres, todo lo que tú estás viviendo, hermano, ya otro o lo ha vivido, o lo está viviendo, o lo va a vivir después. Así de sencillo. Hermano, es que me cortaron una pierna, hay otros que le han cortado dos. Hermano, perdí un hijo, hay otros que pierden más de uno en un accidente. Hermano, me botaron del trabajo, hay otros que los viven botando cada vez y cuando. Hermano, me traicionó mi esposa, la mujer que amaba. Hay otros que los han traicionado 10 veces, se han casado 5 veces y 5 veces se han divorciado. Quiero que entiendas, mi querido hermano, que tu problema, si bien es cierto, no digo que no sea importante, pero es diminuto comparado con lo que Dios tiene para ti. Es diminuto, es íntimo. Mi amado hermano, es algo que la verdad, comparado con la gloria que Dios te tiene, mi amado, es relativamente nada. Yo me pregunto, ¿qué son 40, 50, 60, 70, 80 años de vida comparados con vida eterna? Hay un punto de referencia para comparar. ¿Hay alguna medición que pueda, ay hermano, es una quinta parte? Eso no se puede comparar. Vida eterna es eso. Vida eterna. No hay fin. Mi amado, puede ser que en tu vida los años que estés en este mundo sean años de dolor. Y que al igual que Lázaro, desde que nació pobre, vivió pobre y murió pobre. Nació en la miseria, vivió miserablemente y murió de manera miserable. Pero bien dijo Abraham en su seno, tuvo dolores allá, pero aquí es consolado. Aquí ya no hay dolor, aquí ya no hay tormento. Pero eso obviamente debe de ser el motivante esencial para que tú puedas pelear y resistir día a día todas tus pruebas. Ay, hermano, para este matrimonio se me ha hecho un infierno. Ya no puedo vivirlo. Ya no puedo sufrirlo. Mi amado, ese dolor
No es nada. No es nada. Yo no sé, usted estuvo en la enseñanza del día domingo. ¿Cuántos recuerdan el tema? ¿Cuál era el tema? De caucho. Y en ese sentido se hablaba acerca de que debemos de aprender a sufrirlo. No aprender a sufrir, aprender a sufrirlo. ¿Qué implicaba el término sufrirlo? Tolerarlo, resistirlo. Mi amado, la iglesia debe de aprender a sufrir los padecimientos de Cristo. Amén. No a renegar de ellos. No a tirar la toalla cuando se enciende por ahí la fogata de la tribulación. Hay personas, penosamente, hay personas cristianas que no quieren sufrir, que no quieren padecer, que no quieren afrontar dificultades en la vida cristiana. Mi amado, si no estás dispuesto a ello, entonces ¿cómo vas a recibir la herencia? ¿Cómo la vas a apreciar? ¿Cómo después del dolor una madre se aferra a su criatura y dice, este es el hijo de mis entrañas? Solo después del dolor. Eso sí, todo lo que una madre a la hora de parir a sus hijos sufre es olvidado cuando el niño ya sale. Claro, ¿recuerda el dolor? Sí, lo recuerda. Pero es eso, solo un recuerdo. ¿Verdad? El gozo de tener a la criatura en sus manos, llamado, ha desplazado el dolor. ¿Sí me entienden? Llamado, dice la Biblia, versículo, por eso nos detenemos, versículo 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente, que nos dice, no son comparables con la gloria venidera que dice aquí, que en nosotros ha de manifestarse. Hay un texto que quisiera obviamente también citarlo en esta hora. Venga conmigo por favor y veamos qué nos dice el Señor. En la segunda carta del apóstol Pedro, segunda carta del apóstol San Pedro, antes leíamos las primeras cartas, vamos a la segunda carta del apóstol Pedro. ¿Bien? En el capítulo primero, segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículo número 3 y 4. Dice allí, ¿ya lo encontró? Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, verso 4, por medio de las cuales nos ha dado, ojo, nos ha dado preciosas, ¿y qué más? Pero ojo, nos ha dado preciosas y grandísimas, ¿qué cosa? A ver, yo quisiera antes de seguir leyendo, hoy celebramos San Valentín, ¿verdad? Listo. ¿Cuántos el día de hoy, todavía no termina, anhelando algo, lo quisieran recibir el día de hoy? Cualquier cosa. Pero hoy quiero que sea especial. Hoy quiero que usted anhele y que espere algo mucho más que una simple flor de $1. Ese venden por la calle por todo el poder, gente que arranca por ahí. Ya está, ahí está la flor. No. Pregunto, ¿qué quisiera usted realmente recibir? Pero algo grande, algo fuera de lo común, algo fuera de lo normal.
¿Ah? ¿Qué podría ser? Un buen perfume. ¿Ah? ¿Qué podría ser? Ahora, ¿a dónde quiero empujar este asunto? Mi amado, Dios dice en su palabra, versículo número, y aquí es donde muchos van a tropezar, o por lo menos se van a sentir con un sabor agridulce en el alma. Dios dice en su palabra, en el versículo número 4, que el Señor nos ha dado preciosas y grandísimas, pero ojo, promesas. Que en oídos de una sabia mujer dirá palabras. Cuando hay problemas en casa, intrafamiliares, siempre se escudan para poder, digamos, hacer leña del árbol caído. Es solo palabras. A mí demuéstramelo, con cambios, ¿verdad que es así? A mí cambia, entonces te creo. Ahora, aquí es donde viene el sabor agridulce de parte de la iglesia para con su sector. Todo lo que Dios nos ha ofrecido en esa herencia, salvación, tierra por heredad, vida eterna y el reino de los cielos, por el momento son solamente promesas. Por el momento. Y es allí donde la iglesia siente un sabor agridulce. Dice, pero hermano, pero sí está bien, lo entiendo, lo creo, pero... Ahí viene el pero. Pero yo quiero verlo ahora. Yo quiero sentirlo ahora. Yo quiero beneficiarme ahora. Amado hermano, en el mundo no vamos a ver la realidad de las promesas y de las grandísimas, sí, diríamos, palabras que Dios nos ha otorgado. En el mundo no vamos a poder, diríamos, tocar, no vamos a poder palpar, no vamos a poder beneficiarnos de aquello. Puede ser que haya algunos de entre nosotros que a Dios les conceda algo, diríamos, de holgura para el beneficio de los más débiles de su propia iglesia. Digo esto porque en la iglesia, que hablando de todo el gran conglomerado de cristianos, en la iglesia es necesario que haya gente que tenga y es necesario que haya gente que no tenga. ¿Para qué? Para que los que tienen puedan compartir con los que no tienen. Y los que no tienen, compartir con los que nada tienen. Amados hermanos, pero eso en Dios son muchas excepciones. El denominador, sí, es que Dios nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, pero todas ellas son para que las recibamos en el cielo. Dice la Escritura en el versículo número 4, para que por ellas, y eso sí me diría a mí, más allá de si las tengo o no a la mano, dice aquí, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Pero claro, hoy por hoy son solo, sí, para mí, promesas. Pero esa es la fe. Dios me lo promete y yo debo de creer que esa promesa para mí es real. Dice el Señor, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa, dice allí, de la concupiscencia. Eso es otro tema, pero era necesario tocar la primera parte del verso 4. Hebreos capítulo 12. Carta a los Hebreos, capítulo número 12. Aquí hay un aspecto muy importante, porque el padecimiento del que se habla en Romanos, hermano, no solamente puede provenir del mundo, no solo puede provenir de esta corriente
se opone y se levanta contra ti. Y no solamente puede provenir, como se leía en Pedro, de vuestro adversario, ¿quién? El diablo. A veces las dificultades se gestan en Dios. Ahora, Hebreos capítulo 12, dice, y leo el versículo número 7 al 8. Si soportáis, ¿lo tiene? La disciplina, ojo, Dios os trata como hijos. Ahora, ¿por qué pasa en esto? Si Dios, si soportáis, la disciplina, Dios os trata como hijos. Ahora, aquí hay un aspecto muy particular. ¿Qué entiendes tú por disciplina? O un sinónimo de disciplina. Corrección. Si Dios quiere corregirme, ¿cuántos saben que como hijos también necesitamos a veces ser corregidos, ser orientados a una mejor forma de vivir? Y eso a veces no lo entendemos por la palabra. Nosotros somos de pronto muy enérgicos cuando le decimos a nuestros hijos, no obedece a la palabra, sino que hay que darle palo, hay que darle látigo. Mire, ese escenario con ellos a veces no difiere mucho de nosotros. Dios nos habla, Dios nos exhorta con sus palabras, Dios nos pega una buena gala de orejas en este caso con su palabra, pero a veces nosotros nos mantenemos en nuestra, rebeldía, nos mantenemos en nuestra obstinación y Dios no le deja más a usted opción que nos discipline. Ahora, dice aquí, si soportáis la disciplina, Dios allí, cuando la soportas, ¿cómo nos trata? Dice el Señor. Como hijos. Porque, ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Ahora, esto es muy cierto, y ojo, y aquí yo sí difiero mucho con los padres modernos en la actualidad. Yo he escuchado a muchos cristianos que dicen, hermano, yo a mi hijo no lo disciplino, solamente le hablo. Ahora, no podemos, mi amado hermano, bajo ninguna circunstancia, ser más buenos que Dios. Amén. Un verdadero padre que ama a su hijo, una verdadera madre que ama a su hijo, cuando amerita ser disciplinado, hay que disciplinarlo. Amén. Cuando el hijo amerita ser disciplinado, hay que disciplinarlo. ¿Por qué? Porque Dios hace lo mismo conmigo. Amén. Dios hace lo mismo conmigo. Dios no me dice a mí, es que amerita palo tu acción, pero ¿sabes qué? No te quiero pegar. No, Dios no hace eso. Dios dice, lo que has hecho amerita un castigo y viene y te castiga. Claro, Dios no es que saca la mano, agarra una correa y te persigue por toda la cuadra alcanzándote para ver a qué hora te da. No, Dios tiene formas muy particulares ¿de qué? De corregir. ¿Verdad? Dios nos puede corregir con un sinnúmero de formas y de estrategias. Y como siempre decimos a manera de apreciación personal, Dios siempre nos disciplina con lo más nos duele o con lo que más amamos. ¿Sí? A veces Dios me disciplina al poner a mi propio hijo en una situación de pronto de enfermedad. Y ahí es donde yo resiento en mi corazón y digo, Señor, mejor que hubiera enfermado yo. David lo dijo. ¿Qué tienen que ver estas ovejas cuando el ángel de Jehová entraba a la era para destruirla? ¿Acaso no fui yo el que pequé? Mátame a mí, pero no sigas con la mortandad. Así a veces Dios nos disciplina, tocando lo que más nos duele. Pero también a veces Dios nos disciplina cayéndonos encima, mandándonos obviamente sanción directa, en cuyo caso muchas veces es el cuerpo el que sufre el padecimiento de la disciplina del Señor. Es bueno, mi amado hermano, sí, sentirse hijo, pero también es bueno, sí, que a uno lo corrijan como
como a hijo. La Biblia lo dice. Mira lo que menciona el verso número 7. Si soportáis la disciplina, Dios entonces allí os trata como a hijos. Y eso sigue siendo un padecimiento. Verso 8 termina aquí, nos dice, pero si se os deja sin disciplina, del cual todos han sido participantes, entonces ¿qué pasa si no nos disciplina el Señor? ¿Seríamos qué cosa? ¿Y un bastardo recibe herencia? No, solamente ¿quiénes? Los hijos. Amado, cuando vamos pues al capítulo 8 de Romanos, debemos de entender, mi querido hermano, de que Dios quiere, ojo, quiere y anhela que cada uno de nosotros participemos de la herencia. Pero también quiere que participemos de qué? De los padecimientos que conlleva esa herencia. Míralo de esta manera. Haz de cuenta de que se te dice, hermano, usted ha sido merecedor, o ha sido, galardonado con una herencia de su tatarabuelo. Y usted dice, perfecto, sí, ¿cuánto es? 100 millones de dólares. ¿De verdad? Sí, ¿dónde está? ¿Dónde lo reclamo? En el fondo del mar. Usted se rasparía la cabeza, respiraría hondo y diría, ¿y cómo lo saco de allá? ¿Y cómo lo saco? Puede ser que te den las coordenadas. Yo no sé, pero aquí está. Todo eso es suyo. Y queriendo ser dramático, ¿y en qué lugar del mar? Ahí en el triángulo de la Bermuda. Mira cómo. Eso sí, si lo saca, se le acaban los problemas. Va a vivir como rey. Mi amado, allí es donde la iglesia, en la actualidad, colapsa. Allí colapsa. Porque su herencia está en donde. Y decir, ¿cómo la bajo de allá arriba? No, tú tienes que bajarla. Tú tienes que ir arriba. Vas a ser llevado arriba. Pero en el proceso, en la espera, llamado Satanás, va a hacer lo imposible para que tú pierdas la herencia. Va a hacerte renegar, va a hacer que murmures, va a hacer que falles, va a hacer que enfermes. Y allí Dios dice, vas a soportar la disciplina, vas a soportar el proceso. Amado, la contestación unánime debería decir, sí, no importa cuánto dolor, no importa cuánto sufrimiento, no importa cuánto pueda padecer, el galardón lo vale. Cristo lo vale. Por eso es que Pablo decía, tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no es comparable. Jesús, si se hubiera puesto a ver el dolor, las espinas, los clavos, los azotes, los escupitajos, las cachetadas, los puñetazos, decía, ¡ay, yo no puedo! Pero Jesús no se puso a ver el dolor. Jesús se puso a ver qué cosa, lo que estaba más adelante. Mira, sin ir tan lejos, muchos dirán, ay, hermano, pero era Jesús. Sí. Pero hay ejemplos también de otros hombres que hicieron lo mismo. Ven conmigo, por favor, para concluir a la carta de los Hebreos. Vayamos al capítulo de la fe. ¿Cuál es ese? Y el capítulo 11. No hace mucho habíamos estudiado este texto. Hebreos capítulo 11. ¿Lo tiene? Hebreos capítulo número 11. Verso número 24. Mira lo que dice el texto. Con esto acabamos. Con esta porción. ¿Lo tiene? Por la fe. ¿Sí? ¿Lo tiene? Moisés. Ahí hay un ser humano. Hecho ya grande, es decir, hecho ya alguien importante. Eso se refiere, no se refiere tanto al porte ni a la edad, sino al privilegio alcanzado, a la autoridad obtenida.
hecho ya grande, es decir, alguien que renombre en el reino. ¿Qué pasó hecho ya grande? Ahora, esto es una actitud de decisión. Hecho ya grande, rehúsa llamarse hijo de ¿quién? De la hija de Faraón. Rehusó. Es decir, que sabía el beneficio que había en el reino de Faraón, en Egipto, pero él decide ¿qué cosa? Abstenerse de qué. Decide abstenerse del servicio, decide abstenerse de las riquezas, decide abstenerse, hermano, de la veneración del pueblo. Dice la Escritura, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Verso 25, y hace algo que para usted, de pronto, para allá afuera sobre todo, no es una locura. ¿Qué cosa? Verso 25, escogiendo, dice la Biblia, antes ser. Ahora yo le pregunto, ¿dónde usted ha visto semejante elección? Es como que yo le ponga, sí, casa, cama, dame un chocolate y diga, ¿quieres eso o quieres vivir en la calle? ¿Qué escoge usted? Sé honesto. Casa, cama, dame un chocolate. Escoge todo el beneficio. Pero él, ¿qué hace? Escoge qué cosa, seguir viviendo en la casa. Y esto ya lo tenía. Dice que él rehúsa esto. ¿Para qué? Verso 25. Para ser maltratado. ¿Justamente con quién? Con el pueblo de Dios. Que, yo diría que le hace bien la connotación, que gozar de los deleites temporales del pecado. La pregunta es, ¿y por qué? ¿Por qué? Verso 26 tiene la respuesta. Entendiendo, y esto es lo que debe de entender la iglesia, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios. Es como que le pusieron por delante todos los reinos que Egipto tenía ya ganado, y por otro lado le pusieron un cofre vacío. ¿Qué quieres? Yo digo, el cofre vacío. Pero vas a padecer, no vas a tener sirvientes, no vas a tener comodidades, no vas a tener el lujo que tienes ahora. Sí, yo quiero eso. ¿Pero por qué? Porque quiero experimentar ¿qué cosa? Lo mismo que experimentó mi pueblo, sufrimiento. ¿Pero por qué? Me dijeron, ¿tienes una explicación para ello? Yo, sí. ¿Cuál? ¿Cuál es la explicación? Porque tenía puesta la mirada en qué cosa. Solo la mirada, porque no lo podía tener. Solo puso su fe y su mirada en el tesoro que estaba en donde, en los cielos. Y eso le hace soportar tanto dolor. Eso lo hace soportar tanto sufrimiento. Hay gente que dice, hermano, pero ¿por qué aguantas tanto? Pero ¿por qué? Hay quienes son hasta un poquito idealistas, pero ámate un poquito. Quiérete un poquito. Y esto no se trata de querer el pecado. Hay gente que tiene, creo que, un mal concepto del evangelio. Hermano, usted y yo estamos en esta tierra no para que la gente me acepte a mí, sino para que la gente acepte a Cristo. Estamos en esta tierra no para que la gente me caiga bien a mí o yo le caiga bien a la gente. Mi hermano, la gente a mí no me tiene ni que amar, ni que de pronto darme una palmada. La gente a mí no me tiene que honrar, a mí la gente no me tiene sin que darle algún tipo de beneficio. Mi hermano, la gente en esta tierra lo que tiene es que amar y ver solamente a Jesús. Él muere en la cruz para que la gente lo acepte a Él, no a mí. ¿Sí me entiende? Si me rechazan, pues bienvenido al rechazo. Amén. Si ya no me quieren llamar por teléfono, bienvenido que me han aislado. Si me hacen bullying, bienvenido el bullying, porque soy cristiano. ¿Por qué, mi amado hermano? Porque todo esto lo sufrimos porque tenemos puesta la mirada en el galardón.
Hay un texto en el Antiguo Testamento que cerrará con broche de oro todo aquello. Dice, y venga conmigo por favor, vayamos al último libro del Antiguo Testamento. ¿Cuál es ese? Malaquías. En el capítulo número 3, Malaquías, capítulo número 3. ¿Ya lo tiene? Dice el Señor, Malaquías, capítulo número 3. Verso número, voy a leer desde el versículo número 14. Voy a leer un poquito saltado para concluirlo. Dice el verso 14. Y ojo, esto, el pueblo comenzó a hablar y Dios comenzó a escuchar. Y dijo, habéis dicho, Dios hablando, ¿va? Habéis dicho, y esto es lo que Dios escuchó, por demás es servir a Dios. ¿Qué implica eso? Te sirvo y a cualquiera y me va mal. Te busco y comienzan los problemas. Comienzo a orar y a leer la Biblia y en el trabajo se ha levantado la gente contra mí. Me quieren votar. ¿Sí? Y eso implicaría, por demás, es servir a Dios. Dios está escuchando. Y aún más, ¿qué escuchó Dios? ¿Qué aprovecha que guardemos su ley? Y que andemos afligidos en presencia de Jehová? Pero se queda, es decir, ¿qué beneficio hay en hacerlo? Verso número 15, mira que Dios está escuchando. Decimos pues ahora, bienaventurados son más bienes quien, dice aquí. Son los soberbios, como cuando a veces usted llega en colectivo con la lengua fuera y el malo, el perverso, el que se pega borrachera y hace sin locura, llega en el último automóvil del año. Y usted lo queda bien, dice, ay Señor, ese impío, ¿cuántos han dicho hace alguna vez? Si ese impío quiere ser carrullado a pie, buscando en el suelo 5 centavos con la 30, a ver si me lleva la meta o no. Por mi barrio dicen así. Decimos, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios. ¿Y qué dice aquí? ¿Cuántas veces nosotros decimos, Señor, pero si por ahí medio un desliz y ya me cayó el hacha? Y está de borracho de lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Oiga, y hasta coloradito se lo ve. Yo como de pronto por ahí una mamita y ya estoy, pero con el baño que me escurro. ¿Cómo es eso, Señor? Y semejante festín y nunca le pasa nada. Y Dios está, ¿qué cosa? Por eso es que empieza el texto y el verso 14, habéis dicho. Ahora, verso 16, mira. Entonces, y aquí está la diferencia, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Y Jehová escuchó y oyó. ¿Y qué hace nuestro Dios al mismo momento? Y dice ahí, y fue escrito. Es decir, que nuestras palabritas, que a veces se nos van de más, de queja o de murmuración, cuando esto pasa, ¿Dios qué hace? Ah, de verdad. ¿Ah, qué más? Ah, de verdad, sí. Ah, que el otro come bien y tú no. Ah. Que él se compró zapatos y tú no puedes comprarte un par de zapatos. No. Mi amado hermano, los que hoy en este mundo ríen, la Biblia dice que mañana llorarán. Y los que hoy en este mundo lloran, mañana se gozarán. Ese es el problema. Queremos bienestar aquí,
Queremos gozo aquí. Aquí queremos zapatos, aquí queremos carro, aquí queremos casa, aquí queremos cuenta en el banco. Aquí, mi amado, no somos de aquí. Nuestra ciudadanía está allá, en los cielos. Amén. Lo que está aquí va a ser quemado. ¿Verdad? Así lo dice la Biblia. Pero esto no termina allí. Mira lo que dice. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y termino saltuándome, ya lo leo todo, verso 18. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe. Los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Lea conmigo el verso 18 para concluir. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hoy puede ser, ay hermano mío, si le sirvo al Señor y me va mal, vengo a la iglesia y me va mal, hoy me va mal, si camino con Dios y me va mal. Sí, puede ser. Pero habrá un día en que verás la diferencia entre el que le sirvió a Dios y el que no le ha servido. ¿Sí me entiendes? Hermano, las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria que tendremos en Cristo Jesús. Hoy sopórtalo, súfrelo, pero espera con alegría, porque de Dios tendremos, mi amado hermano, herencia de salvación, herencia de tierra nueva, herencia eterna, herencia del reino de los cielos. Amén. Oremos al Señor. Padre Celestial, nuevamente tu palabra ha sido suficiente para darnos no solo la fuerza, sino para también, oh Dios, fortalecer aquello que